Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Actualmente me desempeño en el venerable cabildo de aquí de la Basílica de Guadalupe como teólogo magistral guadalupano y soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Me da muchísimo gusto saludarles y estamos realmente muy emocionados, muy tristemente emocionados. Te voy a decir por qué. Porque estamos viendo el momento del atentado en contra de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Terrible, por supuesto. Terrible, terrible todo lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo, te digo, emocionados. ¿Por qué? Porque es cuando tú ves un portento nunca antes visto, después de un bombazo de ese tamaño y que la imagen esté intacta, es un testimonio grandioso para el mundo entero, para el mundo entero. Así que ante el drama, pues surge también esto, un testimonio de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, que es a nosotros lo que nos emociona. Cómo Jesús cuidó a su madre en ese crucifijo. ¿Te acuerdas? Que se dobló después de ese bombazo y que, bueno, detuvieron al agresor, por supuesto, que ya lo tenían los policías, llegaron los soldados, lo liberaron en cierta forma, o sea, lo custodiaron, pero lo liberaron al final de cuentas. Se hace nota notarial, hay un notario, 2, 3 notarios que hablan de todo esto, lo que sucedió. Vamos a ver alguno de estos, por favor, la que sigue. Fíjate, esto dice Víctor Moreno Ramos en su libro Sacratísimo Corazón de Jesús como Rey de México. Él dice, quienes dejaron impunes atentados tan incalificables como la explosión de la bomba en la Basílica de Guadalupe y en los arzobispados de México y Guadalajara, quienes dejaron impunes la matanza de católicos el 12 de mayo de 1921 en Morelia y la de los obreros, también católicos en Guadalajara, quienes dejaron sin castigo el asalto de las hordas rojas del Centro de Estudiantes de la ACJM, quienes han desoído protestas grandiosas e imponentes como la del 18 de noviembre de 1921 en esta capital. Ante estos hechos, nuestras autoridades eclesiales levantaron 3 actas ante el notario público licenciado Federico Ignacio Velázquez. Están fechadas el 18 y 19 de noviembre. Acuérdate que el atentado fue el 14 de noviembre de 1921. Esto fue, y otra acta fue en el 22, o sea, 2 en el 21, en el mismo noviembre del 21, y una en marzo de 1922. Esta última sobre las investigaciones que se llevaron a cabo por mandato del excelentísimo señor arzobispo de México, don José María Mora del Río. Ahí está el arzobispo de aquel entonces. Te muestro estos obispos, son los obispos mexicanos, que muchos de ellos tuvieron que huir a los Estados Unidos. Ahí está a mi derecha totalmente, y también a su derecha seguramente, está sentado Rafael Guízar y Valencia. La que sigue. José Castillo y Piña es un autor, un historiador, que dice: en tales circunstancias se establecieron unas guardias que continuamente cuidaban el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero el maestro Aguirre, viendo más adelante, pensó que esto no sería suficiente y mucho se temía que se repitiera el atentado ocasionando la destrucción de tan preciosa reliquia. Ahora sí tratar de destruirla como dé lugar. Por lo que se presentó ante el excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de México, doctor José Mora y del Río, para decirle que él se comprometía a poner todo su esfuerzo para hacer una copia lo más perfecta que se pudiera de la guadalupana a fin de sustituirla por la verdadera, la que debería ser guardada en un lugar oculto para precaverla de un posible sacrilegio. Lo pensaron bien. Es que era una decisión muy complicada. ¿Cómo van a poner una copia y resguardar la otra? Pero ante la situación del bombazo, digo, sería muy irresponsable no hacer algo también. Está bien, el portento de la Virgen de Guadalupe se dejó ver,
en todo lo que es esto. Pero curiosamente uno pensaría que con ello ya todo mundo se le iba a aclarar de tener presente que es nuestra madre, que viene de Dios, etc. O exaltar peor. Así suceden las cosas. Uno pensaría que ya está clarísimo, pero muchas veces no sucede eso, desgraciadamente. Así que la situación está complicadísima para el arzobispo, quien recibe pues esta visita de este pintor, que por lo que veo, yo también soy pintor, por eso digo, por lo que veo, él era experto en hacer vírgenes de Guadalupe, copias de vírgenes de Guadalupe. Eso ayuda también, porque si tú estás ensayando, pintando constantemente un solo tema, te vuelves experto. Le ves los detalles mínimos, ves la proporción. Cuando te alejas del cuadro y lo tienes puesto en alguna otra condición, tú logras ver más claramente algunas de las cosas que no te salieron bien. Entonces, si él hace muchas copias y es experto, seguramente en poco tiempo podría hacer una réplica muy semejante. El señor Mora, el arzobispo, aun cuando oyó con mucha atención lo que proponía el señor Aguirre, el pintor, le contestó que eso era incumbencia de los señores canónigos de la Basílica de Santa María de Guadalupe y que a ellos lo remitía para que les propusiera el caso. Yo no estoy muy de acuerdo con el señor de la Mora. No estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Siguiendo el acontecimiento guadalupano. Porque quien pidió la señal fue el obispo. Fue el obispo. No había obviamente ni casita sagrada, ni cabildo, ni nada por el estilo. Fue el obispo. A quien la Virgen de Guadalupe le dio la señal fue al obispo. Ahora bien, esa señal es una imagen en una tilma que es de Juan Diego. La tilma es de Juan Diego. La imagen es del obispo, pedida por el obispo. Gracias al obispo tenemos la imagen. Está bien. Su brazo, su instrumento para con la basílica, y hablando aquí de gobierno, es el cabildo. Pero el custodio nato, como se le ha llamado, el custodio nato es el obispo. Por eso no estoy muy de acuerdo. Aquí simplemente, ante la situación tan complicada y delicada, que de plano el señor Mora aventó la papa caliente al cabildo, ¿verdad? Ahí es cuestión del cabildo, ellos que vean. No, con todo respeto al señor arzobispo de México, con todo respeto, pero no. Y te diré otra cosa, la imagen, a través del obispo quien la pidió, está el laico que es Juan Diego y con ello están todos los laicos. Efectivamente, hay una integración en la señal de todos, los laicos, los consagrados, las flores de la naturaleza, María, centrándonos siempre en Jesús, o sea, es la iglesia. Pero el pastor en México, custodio nato, quien pidió la señal, con todo respeto, pero es el arzobispo. Bueno, ahorita vemos cómo lo mandaron para allá. Así lo hizo el notable pintor, presentándose al muy ilustre señor abad, en ese entonces Feliciano Cortés, el cual no dio mucha importancia al asunto, quedando el señor Aguirre sumamente desconsolado, el pintor, ¿verdad? Pero he aquí que 5 años más tarde, y como es sabido, otro corifeo de la maldad, Plutarco Elías Calles, expidió una ley quizás la más grave de todas cuantas haya publicado contra la Iglesia, y que obligó al episcopado mexicano a abandonar los templos suspendiendo los cultos religiosos, que va a ser la guerra que nosotros llamamos Guerra Cristera, de 1926 a 1929. Bien, seguimos. Por lo pronto, ahí quedó la moción, que después se tomará en cuenta. Ahorita estamos hablando de 1921, después se tomará en cuenta esta moción. 29 de noviembre de 1921, David Uribe pide agregar la congregación de Santa María de Guadalupe de Chilapa a la archicofradía de Santa María de Guadalupe. Chilapa es una diócesis sumamente importante. Guerrero,
toda esa parte. Yo he ido últimamente a hablar de la Virgen de Guadalupe a todos los sacerdotes, por cierto que les digo que fue un momento muy importante con todos los obispos de la región, Chilapa, Chilpancingo, más de 200 sacerdotes. Estábamos nosotros en uno de los hoteles de Acapulco que había sobrevivido a un primer huracán. Terrible que estuvo eso. Y bueno, me decían los obispos que no me desconcertara el hecho de que los padres estuvieran por la mañana y ya en la tarde se iban para relajarse un poquito en Acapulco. Estamos hablando de una semana entera que íbamos a estar hablando de la Virgen de Guadalupe. Pues mi sorpresa y más bien el desconcierto fue de ellos, de que todos estuvieron ahí todo el tiempo. Yo decía, pues ¿cuándo se van? No, todo el tiempo hablando de la Virgen de Guadalupe, porque creo que es importantísimo y sobre todo que los sacerdotes no solamente entiendan, vivan, lo tengan en su corazón, en su mente, en su ADN, para que eso mismo nos ayude a todos como pueblo, forjado por ella, por Santa María de Guadalupe. Por eso me dio muchísimo gusto que hayamos podido hablar un poquito de la Virgen de Guadalupe, más que hablar, sentirla, vivirla, entender los documentos históricos, conocerlos por lo menos y entender cómo hace una perfecta inculturación, que fue muy importante. Esto de agregar la congregación de Santa María de Guadalupe de Chilapa a la archicofradía nos está hablando que a pesar de todas estas guerras y todas estas persecuciones, la Virgen de Guadalupe está haciendo su labor y estos valientes laicos que componen la archicofradía en general, son laicos realmente muy fortalecidos con la Virgen de Guadalupe, tan es así que quieren agregarse. La que sigue, momentos difíciles, José Antonio de la Valle es el seudónimo de Perpetuo Antanón. Oraciones para asistir al santo sacrificio de la misa por Lavalle, nueva edición, etc. Dice, las novenas al Santísimo Sacramento, a San José, San Roque, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen de Guadalupe. O sea, se siguen haciendo cosas devocionales, sí, cosas de espiritualidad, sí, cosas que posiblemente para algunos dicen no es suficiente, se necesita más conocimiento académico. Estoy de acuerdo, se necesita más conocimiento académico. Pero esto fungía mucho en ese tiempo. Esto vibraba en el corazón de toda la gente. Porque como dice también el Papa Francisco, toda esta devoción del pueblo está palpitando con la certeza de un Dios que los ama y que los protege y que está con ellos y que son parte de toda una iglesia en una espiritualidad común, que somos peregrinos en este mundo para la vida eterna. Claro que ayuda todo esto. Toda esta cuestión devocional no hay que despreciarla por ninguna forma. La que sigue. Porque vienen momentos bien complicados, como lo experimentó este señor. Ernesto Filippi, italiano. El 2 de diciembre de 1921, el delegado papal Ernesto Filippi llegó a México con la consigna de destensar, de calmar, de poner calma, ¿verdad? Destensar desde una posición de fortaleza los vínculos de la iglesia con el gobierno. Es un momento muy complicado donde sale a resurgir nuevamente el regio patronato. ¡Ah, caray! El regio patronato, ¿qué es eso? No te pierdas el próximo programa que vamos a ver desde ese momento y lo que pasó precisamente con el delegado pontificio, el delegado papal, Ernesto Filippi. No lo vas a creer, pero es como te digo, están viendo el portento de la Virgen de Guadalupe, para algunos un gran testimonio y punto de conversión, para otros más se aferran en querer destruir la iglesia. Lo vamos a ver.